Un amor dividido en dos países, ¿cómo será de grande ese amor y cómo serán de grandes los corazones para que hayan quedado en la historia y podamos relatarlos a esta hora? Lo había prometido Mercedes Colombres, que ya está con nosotros. Adelante, Mercedes. Walter, qué gusto estar acá de nuevo y una vez más me pasa que vos mencionás alguna idea en alguna de nuestras charlas. Yo estoy leyendo un libro o estoy viendo una película y tu idea me aparece. Es como que vos me tirás un tema y después el tema se me aparece en todos lados, como que me está diciendo, dedícate a mí, contá mi historia. Y bueno, me pasó eso con Moreno. Lo mencionaste a Moreno la semana pasada y su historia, digamos, poco conocida de que él iba a ser cura y se enamoró. Y bueno, esa noche abrí un libro, una biografía de otra persona, y el tipo aparece hablando de Moreno, ¿no? O sea, yo te juro que pienso que hay una especie de embrujo acá dando vueltas, porque es como que Moreno, y yo paso todos los días por un edificio que se llama Casa Moreno, antiguo. No sé por qué se llama Casa Moreno, estoy averiguando, pero un edificio colonial. Así que me parece que Moreno quería que hablemos de él. Vos sabés que... Así que hoy vamos a hablar de Moreno. Vos sabés que el personaje específicamente me cuenta, digamos, el personaje me cuenta que un revolucionario rebelde con ideas propias, lo es con todo el alma, y no me parece mejor imagen que la de Mariano Moreno, ¿no? Su rebeldía frente a todo, la rebeldía de Mayo, la rebeldía que lo llevó quizá a la muerte. Nunca sabremos qué es lo que pasó en ese viaje, pero un rebelde con todo, y un rebelde no solamente en las grandes cosas, sino también en las cosas del alma, del corazón. Por eso me parece muy interesante destacar esa figura, es decir, no era una impostura en él, la rebeldía y lo revolucionario, le nacía de adentro. Sí, casi desde su primer acto de adultez, digamos, él ya marca, digamos, como que había venido al mundo para hacer las cosas distintas o para sorprender, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente muere muy joven, también yo creo que presa de esa rebeldía, pero bueno, digamos, es impresionante cómo él en todo momento, digamos, termina diferenciándose o haciendo lo que no se esperaba que se haga, digamos, de un hombre de su estatus, ¿no? Pero bueno, arranquemos con la historia. ¿Cuándo empieza Mariano Moreno a ser Mariano Moreno, a ser diferente, a ser, digamos, innovador, a romper un poco con el status quo, a diferenciarse de los demás? Empieza desde el mismo momento que es estudiante en Chuquisaca, estudiante para ser sacerdote. Lo habían mandado un poco de prepo, como era la época. Los padres en esa época no le preguntaban mucho a los hijos, digamos, era más o menos el hijo mayor, heredaba o era militar, el segundo era cura, y los otros, bueno, los mandaban al campo, digamos. Era un poco así todo dirigido, ¿no? Bueno, a Moreno le había tocado ser sacerdote, y se va a estudiar a Chuquisaca, al seminario, porque no, pensemos, no había un seminario en Córdoba, pero digamos, no había seminarios de estudio de teología muy desarrollados, entonces bueno, la gente culta y con dinero se iba a estudiar a Chuquisaca, o a Lima, o a Cusco. Bueno, Mariano estudia ahí, y un día en un anticuario ve un camafeo de una mujer bellísima, se queda prendado, y le pregunta al dueño del comercio, eso cuenta la leyenda, en varios artículos que dan vueltas sobre la historia esta. Le pregunta al dueño del comercio, bueno, cuánto costaba y qué era este camafeo, y el dueño del comercio dice, fíjese usted que es de una señorita que lo empeñó, bueno, que está viva, es de acá, está por acá. Y dice que desde ese momento Mariano Moreno no paró hasta que encontró a la señorita. La señorita era una chica huérfana que iba a ser monja porque era hija de una señora viuda sin recursos, Guadalupe Cuenca. Ella tenía 15, 16 años, ¿no? Bueno, Moreno insiste,
finalmente convence a la madre de ella y se casan. Él, por supuesto, larga los estudios de sacerdote, convence a su preceptor sacerdote que los casa, se casan con toda la ley, y él aparece bastante tiempo después en Buenos Aires, ya casado y con un bebé. Se presenta a la familia con el hecho consumado. Bueno, la familia entra en shock, era una familia enorme, pero bueno, finalmente no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. Puede hacer una vida con Guadalupe y viven durante un corto tiempo muy felices en la esquina de Florida y Bartolomé Mitre de la ciudad de Buenos Aires, que hoy es una zona bancaria, uno no se imagina, pero la gente en ese momento vivía por ahí. Bueno, ellos no tienen lamentablemente una vida muy larga, pobres, porque él se mete en política, inmediatamente se mete en el tema de las revoluciones, muy destacado entre los revolucionarios de Mayo, forma parte del gobierno. Era muy joven él, pero era igual que Belgrano, ¿no? Era como que se destacaba. Y, enseguida ocupa lugares importantes y le hacen encargos. Pero, por supuesto, como pasa con los hombres inteligentes, choca con Saavedra. Y choca muy fuerte. Y Saavedra, por una especie de mini golpe interno, una mini revolución de 1811, se termina haciendo del poder de la primera junta. Y Moreno era su rival en ese momento, aunque habían sido muy amigos. Y bueno, y ahí viene la leyenda negra de que Moreno emprende un viaje en representación de las provincias del Río de la Plata, en una fragata inglesa, que ahora te voy a dar un detalle muy gracioso de esa fragata, pero bueno, Moreno viaja y en el medio del viaje se muere, y nadie entiende por qué, porque no estaba enfermo, porque era joven, y empiezan a aparecer un montón de datos sospechosos. Y de ahí quedó para toda la historia una sombra de sospecha sobre Cornelio Saavedra. Se lo acusa, digamos, a Cornelio Saavedra de mandar envenenar a Mariano Moreno. Obviamente no hay pruebas que yo haya encontrado, no sé, practicó una autopsia a ninguna. No queda ningún rastro de cabello, nada de Moreno, no queda ningún vestigio. El cuerpo de Moreno es tirado al mar, porque se mueren sobre un barco, y bueno, no, digamos, la única forma de comprobar si había arsénico o algo en el cuerpo de Moreno sería practicar una autopsia, digamos, post-mortem, un carbono 14, algo así, sobre algo de él, un pedazo de pelo podría ser. El pelo se nota cuando una persona es envenenada. Pero bueno, no quedó nada de él, ni un mechón de cabello, porque con un mechón solo ya se podría saber. Y bueno, entonces el mar, digamos, el Río de Janeiro, tiene el secreto si Moreno ha sido asesinado o no. Podrían aparecer algún día cartas, ¿no? Eso a veces pasa, por ahora no hay nada. Pero bueno, la historia es así, básicamente. Él tiene un enfrentamiento muy fuerte con Cornelio Saavedra se queda con el poder de la primera junta en enero de 1811, ¿no? Fíjate, no había pasado tanto tiempo, y digamos, y ya el gobierno argentino, entre comillas, porque no se llamaba Argentina, funcionaba. Entonces, bueno, a Moreno, para sacarlo un poco del medio, lo mandan en una misión a Inglaterra. En el barco, que había traído la noticia de la caída de Napoleón, del rey de España, cuando Napoleón invade España, el mismo barco, que era una nave de guerra inglesa, que se llama Mistletoe significa muérdago, el árbol que usan los ingleses para decorar en Navidad. Bueno, en la Mistletoe había llegado la noticia a Buenos Aires de la caída del rey de España, y Cisneros había querido interceptar ese cable. Ese mismo barco se lo lleva a Moreno a su destino final, a la muerte. Es muy impresionante ese dato, ¿no? Porque la industria naviera era enorme, había montones de barcos ingleses, pero justo es el mismo. Bueno, lo suben a Moreno a los 31 años a la Mistletoe para hacer una misión en Inglaterra. Querían tender lazos formales con Inglaterra. Había un montón de tejes y manejes con los espías ingleses y los argentinos, pero era todo oculto. Ahora se quería hacer una relación oficial, y obviamente que la corona inglesa reconozca a las Provincias Unidas, que es lo que se hace siempre en estos casos. Lo suben a Moreno, que era muy culto y era ideal para la diplomacia, y bueno, él, para que la mujer no se quede sola, porque tiene un hijito muy chiquito, manda a su hermana a vivir con ella. El mismo día que sale ya empieza la tragedia, porque a ella, a Guadalupe Cuenca, le mandan un cofre que tenía un pañuelo negro, un velo y un abanico negro,
diciendo que eran accesorios de luto que iba a tener que estrenar pronto, ¿no? Primer día. Él tenía todavía, se acababa de ir al barco, ¿no? Bueno. Moreno no se entera nunca, por supuesto. Ella se queda muerta de nervios. Y él, bueno, primero va a un barco, después de ese barco lo llevan a Ensenada, y de ahí parte a Inglaterra con sus dos hermanos, Manuel y Tomás, con su hermano Manuel, perdón, y con Tomás Guido, que es otro famoso político de la Revolución. Tomás Guido ahí era muy jovencito. Bueno, lo mandan y le mandan una carta al marqués Wesley, que es un descendiente del famoso Wellington. Lo mandan a Wesley y le dicen, bueno, va el embajador Moreno a presentar sus respetos y en misión diplomática oficial de Argentina. Todo perfecto, todo muy formal, todo legal, como decía la propaganda, pero bueno, en el flete corto, el viajecito corto de Ensenada, donde se tenía que subir al Mistletoe, ya los agarra una sudestada espantosa. Y Moreno tiene como un mal presagio y dice, no sé qué cosa funesta se anuncia en mi viaje, por esta tempestad. Bueno, salen con viento en contra, les pasan montones de cosas a nivel navegación, después los acompañan un tramo porque tenían miedo que los ataquen los españoles. Moreno estaba deprimido por lo que había pasado con Saavedra, se sentía medio raro, iba leyendo en el barco, pero iba leyendo y pensando en escribir algo sobre su papel en la política, pero bueno, empieza a comentar que se sentía mal. Y en un momento el capitán del barco, haciendo la gran Giselle Rímolo, le da un medicamento que se usa en la medicina hasta hoy para provocar las náuseas. No estaban los hermanos adelante, no estaban los amigos ahí. El capitán se lo da, Moreno estaba solo, y de ahí se empieza a sentir peor. Y los hermanos no entendían qué había pasado, no tenían el dato que le habían dado este medicamento, bueno, todo mal. Y mientras tanto, digamos, bueno, él empieza a empeorar, y más o menos cuando están llegando a Brasil empieza a tener convulsiones, se cae, estaba digamos, convulsivo y con mareos, y le empieza a dar instrucciones por si le pasa algo al hermano y a Tomás Guido. Y particularmente ese hermano, cuida de mi esposa porque me parece que me muero. Y después le dice, finalmente entra en agonía, se pone inconsciente, y en la madrugada de marzo de 1811, 2 meses después de salir, frente a Santa Catalina en Brasil, se muere diciendo en sus últimas palabras, viva la patria aunque yo me muera. Lo tienen en la cubierta del barco, los ingleses le hacen un homenaje, el gobierno de Brasil, que era un imperio, baja la bandera en media asta, hay cañonazos, se le prestan honores de toda clase, como si fuera presidente de Argentina, y a la noche, digamos, se hace lo que se hace en los barcos normalmente, ¿no? Salvo que sea el rey de Inglaterra. Lo ponen en un cajón y lo arrojan en el mar envuelto en una bandera británica, porque no había bandera argentina en el barco, porque la bandera argentina se estaba recién haciendo en febrero de 1811, esto era marzo. Así que el pobre Moreno muere envuelto con la bandera de los ingleses, y en Buenos Aires nadie se entera hasta miles de meses después, porque tienen que llegar a Inglaterra los secretarios, mandar un cable, y hasta que eso pase, él se había muerto en marzo, es agosto. Mientras tanto, la mujer nunca supo que había sido de él hasta agosto. Le mandaba cartas, le mandaba esquelas, todo, hasta fines de julio, y deseándole que le esté yendo bien su misión inglesa, todo. Él estaba re muerto, pero ella no sabía, no tenía cómo enterarse. Y bueno, después se descubre y se sospecha, atando cabos, ¿qué pasaba? La Junta de Gobierno, que presidía Saavedra, había negociado un contrato de compra de armas. Y si esto se cerraba, este señor, que iba a proveer armas a la naciente Confederación Argentina, iba a tener que pasar por Moreno, que no le hacía mucha gracia a la Junta, porque Moreno era muy estricto. Y el contrato decía, bueno, si por alguna circunstancia Moreno no está, pueden arreglar con Aniceto Padilla. Y como el contrato ese es muy anterior al viaje de Moreno, la gente piensa que esa cláusula es porque ya estaban pensando en deshacerse de Moreno. Estaban pensando en sacárselo de encima.
porque dicen, ¿por qué Moreno no iba a estar en Inglaterra si Moreno viajaba a Inglaterra? Iba a ser el representante de Argentina. Bueno, todo el mundo cree que esa cláusula significa que había alguna intención de desprenderse de Moreno de alguna manera. Pero bueno, como te dije, al tirar el cadáver al mar y no quedar ni siquiera un mechón de cabello de recuerdo de su cadáver, no se va a saber nunca. Sí, es muy extraña la forma en que se muere con esa juventud. Pobre Moreno, creo que hubiera sido por ahí de la estatura de San Martino de Belgrano si hubiera vivido, pero no, nunca lo sabremos. Y dejó un hijo que fue ayudado económicamente por el tío que lo acompañó en el viaje a Moreno, que fue un gran pintor, y vos sabés que el hijo terminó viviendo en Santa Catalina, que era al frente de donde su papá murió, ¿no? La vida del único hijo de Moreno termina ahí. Pero bueno, la verdad que muy trágico la corta vida y el romance tan corto de él con Guadalupe, ¿no? Que no tiene este romance tan de película, enamorándose de ella por una foto de la época, que es un camafeo, pero bueno, la verdad que es como un personaje tan romántico y tan byroniano que bueno, cuando me contaste lo que me contaste, me puse a investigar, me enamoré de la historia. Impresionante y bueno, es tremenda la historia y además, por supuesto, es contrafáctico pensar en cualquier definición que no fuera la desaparición de este personaje, ilustre, que en poquito tiempo supo construirse digamos, su propio bronce, ¿no? Su propia historia, una cosa realmente impresionante e insisto, me parece muy destacable esa rebeldía, una rebeldía, digamos, muy propia, una rebeldía contra todo, una rebeldía contra todo lo instituido y una gana de buscar en el fondo las cuestiones, digamos, que hacían que los pueblos no evolucionaran. Por eso me gusta tanto el prólogo del Contrato Social de Rousseau, porque es anterior. Él traduce el Contrato Social estando en Chuquisaca y lo prologa y es anterior a su participación, ¿no es cierto?, en Claro. los hechos. Con lo cual ahí muestra claramente en ese prólogo cuáles eran sus ideas políticas, y sus ideas políticas eran precisamente la política de ilustrar al pueblo, ¿no? Ilustrar al pueblo. Si no hay un pueblo ilustrado, como dice en el Contrato Social, después de navegar entre mil incertidumbres, será tal vez nuestro destino mudar de tiranos sin desterrar las tiranías. Y eso es, digamos, algo que nos ha venido pasando desde hace mucho tiempo, y ojalá que algún día lo revaloricemos. No me quiero olvidar de algo, bueno, que Moreno es también el fundador, es como el padre de nosotros. Mirá lo que ha hecho en tan poco tiempo, ¿no? 31 años cuando se ha muerto. Pero el fundador del periodismo argentino es Mariano Moreno. Él inició la Gaceta de Buenos Aires. Uh-huh. y bueno, continuó la Gaceta, pero la Gaceta de Buenos Aires, digamos, la siguió después de su muerte, mucho tiempo después, pero él es el fundador. Él la escribía, la editaba y él contó todos los acontecimientos de mayo, él en persona, a través de la Gaceta de Buenos Aires. Después la Gaceta continuó y reflejó todo lo que pasó en los sucesos de la Revolución durante mucho tiempo, por supuesto por continuadores de él. Y otro dato más de la rebeldía que vos decís, él se pelea, estaba verificando un dato, pues yo me acordaba de la anécdota, ¿no? Él se pelea con Saavedra, fuerte, porque un día Saavedra era más como componedor, quería no pelearse del todo con España, y Moreno no, Moreno era así bien revolucionario francés, así, quería, creo que era jacobino, quería cortar del todo con España, y que quede bien claro que era otra cosa, Argentina. Saavedra decía, no, bueno, hagamos un mix, qué sé yo, veamos cómo nos arreglamos, no nos peleemos del todo, por ahí podemos tener un rey argentino. Bueno, empieza con esa idea, y Moreno, que era muy radical y muy libertario y muy así progresista profundo, influenciado por estas ideas que vos comentabas de la Ilustración,
se indigna, y se indigna más cuando, después de la victoria en Suipacha, un capitán, borracho, le dice a Saavedra, saluden al nuevo rey de Sudamérica, y le pone una corona de azúcar. Moreno se entera, se arma la pelotera, porque agarra la Gaceta de Buenos Aires, y en diciembre de ese año ataca el tema de los derechos monárquicos, ataca el tema de los privilegios, habla específicamente en esta proclama de sacar de cualquier tipo de privilegio a los miembros de la Junta de su esposa. O sea, era como una especie de Javier Milei, ¿no? Imprime eso en la Gaceta y eso circula por todos lados, contra sus propios amigos, porque, claro, a ver, sus amigos estaban en la Junta, las esposas de sus amigos estaban en la Junta, él también estaba ahí. Claro. Pero bueno, él cuando lo quieren, hablan esto del emperador de Sudamérica, hablando de Saavedra, él le agarra un ataque, porque él se imagina que iban a venir todos, iban a terminar siendo una mini corte, una mini monarquía, y que no iba a cambiar nada. Entonces, bueno, ese acto de él tan fuerte de diferenciación de lo que era la monarquía le termina granjeando la enemistad de los otros, ¿no? Porque los otros no es que eran monárquicos, pero estaban en una cosa más en el medio, ¿no? Y Moreno dice de frente, no, o sea, nosotros no tenemos nada que ver y no va a haber ningún privilegio. Eso, bueno, esta pelea que tiene de diferencia filosófica de qué querían, él termina renunciando a la Junta de Gobierno y pide que lo manden a Londres, porque no, o sea, se disgusta muchísimo y prefiere no tener nada que ver con el tema, ¿no? Mercedes, muchísimas gracias por la historia, realmente exquisita, extraordinaria, y ojalá, como en todas las cosas, esto dispare la curiosidad del oyente para profundizar sobre la historia de Moreno, sobre nuestra propia historia, para no repetir viejos errores que hemos repetido en estos 200 años de Argentina y estos poquitos años de la última democracia. Así que ojalá que contribuyamos en algo. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio. Con nosotros Mercedes Colombres, que seguramente la tendremos aquí la semana próxima.